Hola Franquito, ¿cómo Hola estás? Pato, ¿todo ¿Todo bien? bien? Muy Bien, bien, muy bien. bien, acá andamos, creo yo que vos me lo has confirmado, pero con un audio notablemente mejorado, así que eso siempre es bueno. Me pone muy contento, che. Sí, así que bueno, una edición más de Argumentamos, esta sana costumbre que tanto nos agrada y bueno, sabemos digamos que al público, a los oyentes, ¿no? Les gusta. Y bueno, esta vez, si te parece, Pato, hago la presentación que corresponde, digamos. Dale, Lo que vamos a hacer es hablar sobre, sería retomar o actualizar un tema que habíamos abierto ahora 2, 3 programas, que es el de la cuarentena, digamos, o sea, sería pandemia de COVID más cuarentena, pero me enfatizo cuarentena porque nuestra idea es básicamente hablar sobre cómo se viene manejando el problema, ¿no?, del COVID en la República Argentina y por eso, repito, le pongo acento a cuarentena, dado que una de las preguntas que nos podemos hacer y es interesante es si el modelo de cuarentena que tomó la Argentina, que es uno muy particular y muy específico, tanto a niveles locales como más que nada nacional, no digo en general, mezclando las dos cosas, pero sobre todo a nivel nacional, bueno, si viene siendo una buena gestión, si viene siendo una mala gestión, y sobre todo, como habíamos dicho, Pato, digamos, acá importa, bueno, además de obviamente citar fuentes y tomar, digamos, información exógena a nosotros, digamos, bueno, dar nuestro punto de vista, ¿no? Y hacia el final, por supuesto, bueno, podríamos básicamente hacer una especie de perspectiva o proyección de cómo nos parece en lo que falta del año, que quedan unos 3 meses, al 31 de diciembre del 2020, cómo podría avanzar esto, o sea, cómo podría avanzar esta gestión en base a lo que podemos tratar de dilucidar hoy. Ya sabemos que un día sale una cosa, otro otra, pero bueno. Así que eso me parece que claro. es un poco la presentación de este Sí, capítulo. que vos te enfocaste más en la parte argentina y yo un poco más en lo internacional, pero está buenísimo, así Claro, complementamos un poco. claro, exactamente. No sé si querés arrancar vos Sí, justo hacemos primero un plano internacional. Sí, sí. hoy ha aparecido en el plano nacional, hay un artículo de hoy de página 12 en el que se hizo una entrevista al ministro de Salud, que me pareció que está muy interesante, muy pertinente, pues además es exactamente el mismo día que estamos grabando, Sí, donde origen. podemos ver un poco más, digamos, el análisis que está haciendo Ginés González García, que está comentando Claro. primero que ahora en octubre va a haber dos de medios nacionales, Ujú. veremos qué tanto, pero me parece como bastante optimista, o sea, me parece Sí, una muy buena noticia. sí. Y está mencionando que también la vacuna estaría o a finales de año o en la primera mitad, o sea, o al principio del año que viene, lo cual también es muy, muy, muy bueno. También hizo un Sí. análisis él en el reportaje que le hicieron sobre que también estuvo el tema en Argentina hasta el momento, etcétera. Eh, Ujú. y bueno, viste cómo son los funcionarios públicos, generalmente no admiten que hayan cometido errores, no sé qué, sino No, siempre dicen claro. tipo, se podrían haber hecho cosas mejor o cosas así. Pero, por O ejemplo, es acá, heredado, sí, también otro cita de él, clásico. posiblemente nadie tiene la verdad absoluta, y Ujú. según él, si no hacíamos lo que hicimos y hubiesen venido todos los casos juntos como pasó en Europa, hoy estaríamos multiplicando los muertos que hemos tenido y habríamos tenido hace unos meses ya un escenario con gente sin atención, gente muerta en las calles, como pasó en algunos lugares. Bastante alarmista, pero bueno, lejos estamos de esa situación hoy en día donde parece que tanto Argentina como en el mundo la situación se está estabilizando. No solucionando, pero estabilizando. No, ¿Vos qué opinás? es, bueno, sí, digamos, es bastante similar a lo que vos venías diciendo en el sentido de que, a ver, sí me gustaría hacer un énfasis particular en que ese optimismo que señalás respecto de estar en posesión de dos remedios y que saldría, creo que otro tipo de medicamento también antes de fines de año. A ver, lo tomo de una persona, de Ginés González García, cuyo historial incluye frases, quizá para la antología, tales como acá el virus nunca va a llegar,
febrero del 2020. Y también otra de cosecha propia de Ginés González García, que es ¿cómo era? Era algo así como no sabía que el virus era tan malo o que era tan dañino. Wow. Pero no hay que olvidar que tenemos ministerio, eso no hay que olvidarlo. Así que bueno, esa es más o menos mi opinión. Básicamente es un descreimiento objetivo respecto de lo que señala Ginés González García. Ojalá, como siempre me gusta decir, me demuestre lo contrario, pero a ver, y lo vamos a ver en otros planos, un poquito más a lo largo del episodio, pero eh, siento que no hay una brújula. Y quería agregar una cosa, Pato, si me permitís, pero que es muy interesante. Creo que, digamos, las últimas 2 semanas, si querés, o el último mes, principio de septiembre ahora, nos han demostrado finalmente que Argentina no es una excepción de nada, que justamente si atacó a países como los europeos, otros países en el continente americano, que dicho sea de paso es el continente que peor la está pasando por ahora con el COVID, no había absolutamente ninguna razón plausible, razonable y empírica para que Argentina fuera una especie de excepción, no sé, divina o algo así, ¿no? Pero el virus es biológico y básicamente ataca a los seres vivos, bueno, en este caso al ser humano, obvio, al Homo sapiens sapiens, pero digo, no le interesa ni siquiera dónde está. Digo, no iba a ser una excepción con nosotros, así que Claro. nada, que eso era lo que yo pienso. Buenísimo. Este, Yo, si querés, comento un poco, tengo algunas noticias muy optimistas. También analicé una entrevista que le hicieron, si querés, puedo empezar ahí, a sí, Siddhartha Mukherjee, que es un estadounidense, ok, es un médico investigador, oncólogo y también divulgador científico estadounidense, que trabaja ok, en Nueva York. Tiene ok. unos estudios bastante importantes, estudió biología en Stanford, tiene el Ah, PhD de Oxford y el doctorado en medicina en la Universidad de Harvard. Y ok, sigue, o sea, como está muy metido en en temas de virus también y de virus que generan cáncer, tiene como una expertise en ujú, cáncer también, y estuvo muy metido con todo este tema. Así que vi una entrevista que le hicieron muy extensa donde mencionaban mencionaba que se podría haber hecho mejor, las falencias. Y está muy bueno, quería como para mencionarlo quizás a futuro. Lo que mencionaba sobre todo él era el problema de los testeos, que eso es algo que quizás ya habíamos mencionado claro. otra vez, que en Argentina No, también. me Me parece muy parece que importante, esa es una de las mayores falencias en Argentina. Hoy en día absolutamente. inclusive en Argentina sigue habiendo casos de gente que quiere ser testeada y no la testean porque tiene Sí, síntomas o estuvo con gente con algún caso confirmado. Así que parece que lo del testeo exactamente. es crucial, que en Estados Unidos empezaron tarde. Sí, También habla mucho del tema de la flexibilidad de los entes reguladores. En el caso de Estados Unidos, la FDA, la CDC, los que suelen aprobar, digamos, los testeos, las vacunas, etcétera, lo importante o sea, ahí hay un trade-off, ¿no? Entre claro, velocidad de que salgan cosas que nos puedan ayudar a combatir la pandemia y seguridad de que funcionen correctamente, o sea, seguridad en términos de qué tan testeados fueron, ¿no? Eh, efectividad, por decir una manera, digamos. Efectividad, exacto. Entonces, lo que mencionó él bastante es que lo que se debería haber esperado un poco más de flexibilidad por parte de la FDA, la CDC en Estados Unidos, porque se empezó a testear tarde, todo como empezó tarde, entonces en esta clase de urgencias y emergencias hubiese estado mejor un poco más de flexibilidad, Claro, sobre todo para proteger a lo que son los trabajadores del sector de la salud, etcétera, ¿no? Que es importante que se los testé rápido si tienen algún síntoma para que no sigan contagiando, que sean los primeros que claro, reciban la vacuna, etcétera. Nada, la verdad que la entrevista que le hicieron estuvo muy buena. También habló sobre el problema o sea, habló sobre por qué el virus era tan duro, digamos, por qué generó una pandemia, el tema de los asintomáticos que, sin embargo, pueden transmitir el virus, la falta de claro, cooperación china, que eso es algo que Trump también menciona. O sea, el hecho de que China censuró toda la problemática, la información llegó tarde a Estados Unidos con todo lo que ujú, eso conllevó y que creo que Trump ahora está caliente con los chinos y quiere hacerles pagar por lo que hicieron. cierto. Y bueno, no, la verdad que es súper interesante ver desde el punto de vista de un experto, ya con muchos meses, digamos,
de análisis que se podría haber hecho mejor. De todas maneras, yo sigo, esta es nuestra parte 2 hablando de la pandemia, y sigo sosteniendo lo que dije la primera vez, que recién el año que viene vamos a tener información más concreta para poder saber qué se hizo bien, qué se hizo mal, así que hay que seguir esperando. Sí, sí, yo, bueno, primero me pareció muy importante, la verdad, que ese extracto de noticias, sobre todo bueno, la verdad que, digamos, justamente de un especialista en la materia, de lo que no hay que olvidar que es el país al día de hoy más afectado por el COVID. Si no me equivoco, en el ranking después lo seguía India. India, que es un país que surgió hace poco, o sea, los números empezaron a surgir hace poco, era de esperarse, a ver, por temas poblacionales y Claro. por IDH. O sea, a ver, convengamos que no, India no es Suiza, la verdad. Pero bueno, y ¿cómo se llama? Y nada, la verdad que me parece interesante. Yo agarro lo último que señalaste y a lo que suscribo, en el sentido de que desde ya que, a ver, hay un tema, y en Argentina se da mucho, ¿no? Para, si quieres agarrar el lado más argentino, de lo que es la carga de datos, o sea, la calidad de esos datos. eh, y nada, muchas veces cuando pasa esto, si querés, para llevar un caso más reducido y no global, nacional de, no sé, alguna guerra, una guerra civil, algún periodo, digamos, autoritario, donde hay muertes, o bueno, como fue en Argentina, por ejemplo, desaparecidos, a lo largo del tiempo, ¿sí? O sea, del año, o 2 o 3 o 4 años posteriores, inclusive podría, se me ocurre una idea, podría haber información, ¿por qué no, confidencial? No necesariamente militar, digo, no es que son desarrollos militares, pero ¿por qué no de salud, testeos secretos por la privacidad de las personas, bueno, en fin. Y nada, y me parece que, como se dice en el derecho, van a correr ríos de tinta, ¿no? Y tinta virtual, si querés, eh, en los años venideros. O sea, y hablando de años venideros, a eso yo le sumo algo, retomando de lo que señalamos antes, y es que, si no me equivoco, creo que lo habíamos hablado un poquito antes de empezar el episodio, pero básicamente, inclusive las proyecciones más optimistas, entiendo que varios laboratorios, bueno, estaba el tema de Oxford, vos me hablabas de GSK, también está el de, hay uno muy famoso, que ahora no me puedo acordar, bueno, no me acuerdo, pero es uno europeo, si no me equivoco. Digamos, lo que está señalando es que, para conseguir una efectividad razonable y que no sea esa supuesta vacuna rusa que va a decir, está el chiste ese que te lo inyectan y decís amo a Putin más o menos. Hay que esperar al año que viene. O sea, no, una vacuna lleva, a ver, te lo dicen los especialistas, por lo que es el proceso de, bueno, tomar el virus, testearlo, ver que haya una buena respuesta, porque esa es la otra, ¿no? Si te inyectan algo realmente nocivo, digamos, no hay negocio, no ves la evolución. Eh, y yo, por cierto, le sumo otra cosa, que acá en Argentina no se conoce mucho. No es que cuando salga la vacuna, bueno, a vacunarse todos. No, no, no. O sea, la vacuna está, no sé, no quiero decir exclusivamente pensada, pero primordialmente pensada para los grupos de riesgo, de hace personas mayores de edad, personas con temas respiratorios, con temas, vos hablaste de oncológico, con temas de defensas, en fin, lo que hoy conocemos como personas de riesgo, bueno, esas personas. Claro. Eh, bueno, naturalmente, ¿cuál es la idea? La idea es que al estar ellos inmunizados, las personas con más riesgo las sacás, ok, las sacás del sistema, o sea, las sacás del riesgo, por decirlo de una Claro. manera, ¿no? Y bueno, y de ahí vos sabés cómo funcionan, que este es el gran argumento. Está un milagro, qué interesante, estoy pensando por otro programa, el tema de anti-vaxxers y todo eso. Ahí te demuestra que en realidad sí, con una vacuna podemos hablar del famoso rebaño, de inmunidad del rebaño, y que digamos, en la medida en que vas difundiendo esa vacuna, bueno, le vas cortando el negocio al virus. O sea, es como que le Claro. vas diciendo, no, hermano, por acá no vas. Que quiero agregar solamente una cosa. Eso no quita ni que vuelva, perdón, no quiero sonar de pesimista, pero no quita que aparezca una nueva pandemia en adelante. De hecho, creo que el COVID lo que demostró es que, digamos, la parte negativa de la globalización, o la parte que no se estaba viendo, era que está buenísimo esto de, che, no sé, comes desayuno en Nueva York, almuerzo en Londres y ceno en Abu Dhabi, por decirlo de una manera, cosas que no se pensaban, pero creo que hace 30 años, ponele, o un poquito más. Y bueno, pero
para las cosas para las cosas no es solo el terrorismo, claro. digamos, lo que se mueve por avión. Sí, sí, sí. Así Afortunadamente que bueno, las nuevas tecnologías, por suerte, nos están ayudando incluso en eso, en seguir teniendo un mundo cada vez más globalizado y sin tener que viajar tanto. O sea, por ejemplo, yo trabajo para una multinacional y lo ves en un montón de multinacionales bueno, y claro. de empresas y estados que lo que hacen ahora, o sea, ahora muchísimas reuniones típicas que se hacían en diferentes países, etcétera, viajes, ahora se está haciendo todo No, virtual, personales. claro, Claro. y así que también las nuevas tecnologías nos ayudan incluso para combatir las pandemias, así que imagínate lo importante que es. No, obvio, es más, me estoy pensando en el plano internacional, bueno, fue histórica creo que era número 75, ¿cómo se llama? Bueno, el discurso inicial, que en general se da por esta época, por septiembre, el inicio de las sesiones de Naciones Unidas, número 75, que creo que salvo por Donald Trump, que dicho sea de paso, noticia global, tiene COVID, pero entiendo que se está recuperando, fue una noticia, dará 1 o 2 días más o menos, Sí, eh, se hizo a la distancia, ¿no? Y bueno, y la verdad es que te pongo otro ejemplo de cosas que uno le ve aplicación todos los días. La Copa Libertadores, ¿no? Conmebol tuvo que hacer todo un protocolo especial que no quiero meter en fútbol argentino, no por tema de equipo, sino porque, como no puede ser de otra forma, no tiene sentido lo que están haciendo, pero a lo que voy es, también se pusieron como parlantes de hinchadas, digo, vos lo dijiste, Pato, o sea, gracias a la tecnología, a mí no quiero sonar techy, como dicen, o pro tecnología, pero sinceramente, si la tecnología tenía que mostrar estar a la altura de, de una circunstancia complicada para la humanidad entera, bueno, creo que lo está demostrando, ¿sí? Con sus limitaciones y con sus riesgos, ¿no? Hemos hablado, creo que fue sí, en el capítulo 1 de la cuarentena, sobre, bueno, este tema de Big Brother, ¿no? 1984, pero bueno, claro. Y otra cara. con respecto a lo de las vacunas, también yo soy optimista con eso, o al menos, digamos, por lo que estuve viendo, los datos son esperanzadores. El New York Times tiene un traqueador online con el tema de las vacunas, donde se indica, digamos, todas las que hay y en qué fases están, porque como quizás alguien que nos esté escuchando no sepa, en todos los ensayos clínicos hay diferentes fases en los cuales se van probando la droga o la vacuna en diferentes grupos para ver su eficacia y qué tan seguras son, ¿no? Y si querés Sí, sí, sacarte lo leo, la verdad hay una cantidad de vacunas. Esto fue actualizado el día de ayer, 3 de octubre de 2020, perfecto. y hay una cantidad de vacunas impresionantes que se están testeando. En fase uno hay 29. La fase uno Sí, sí. sería la fase en la que se está testeando, digamos, para ver qué tan segura es y cuál es el dosaje que se debería usar. En fase 2 hay 14 vacunas posibles ya, No, bastante. que son, sí, 50%, porque no. sí, 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 es un montón o sea, Claro, que fase 2 sería ya como una expansión un poco más de la fase uno, ¿no? Más gente, claro. hay otras cosas pero siempre es como la seguridad, digamos, de la vacuna, qué tan seguras. En fase Sí, sí. 3 que ya es como a mayor gran escala y se analiza qué tan eficaz es, hay 11 vacunas que se están testeando. Después, en uso limitado, digamos, aprobación limitada o aprobación temprana, también se le dice, hay 5 que son vacunas aprobadas por un uso Por la limitado FDA. o... No, 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 esto es internacional. Ah, El New York Times hace listo. el análisis internacional. Acá deben estar la Bastante. China, o sea, la vacuna Sí, china, la vacuna rusa, la rusa, sí, te entiendo, y sí. totalmente aprobadas, o sea, en estadio aprobado hay 0, pero bueno, la verdad que los números son una cantidad enorme de Y ensayos que se sí, están haciendo. Así que y hay un montón de tipos diferentes de vacuna que se están estudiando, incluso muchas farmacéuticas están haciendo varias investigaciones y varios ensayos clínicos con diferentes vacunas. La verdad que el mundo puso toda la, toda la fuerza posible para obtener esto lo antes posible. La verdad que es muy esperanzador. sí, la verdad que sí. Inclusive acá en Argentina hay AstraZeneca, ahí me acordé. Ese era el laboratorio que no me acordaba antes. Pero bueno, sí, acá en Argentina está el proyecto de Oxford, ¿cómo se llama? En curso. Y hay varios voluntarios. De hecho, bueno, uno se entera de los voluntarios más que nada, por ejemplo.
porque son personas que aparecen en los medios, básicamente, pero por supuesto, y extiendo el agradecimiento desde ya a los que, tanto famosos o no famosos, que se presten como voluntarios, la verdad que bueno, lo hablábamos, creo que sí, lo decíamos antes del programa, es el desafío de la humanidad actual. O sea, si alguna vez fue la carrera al espacio bueno, no sé, o conseguir el primer viaje transatlántico, o no transatlántico, sino alrededor del mundo como Magallanes, hoy en día sin duda es este, digamos. Así que realmente esperanzador, ¿eh? No, yo no sabía que era un número tan alto y bueno, y también quiero decir, señalar algo que es importante. La información va cambiando día a día. Lo que pasa es que como vos decís, a ver, como cuando se trabaja seriamente, ¿no? Que eso quizás es algo que no se ve mucho por estos pagos, pero cuando se trabaja seriamente, sobre todo en las entidades estatales, bueno, se espera mucho, o sea, no te van a decir la información. Quizá esto debe ser fruto de meses, o sea, quizá prácticamente un año, pero bueno, digamos, hay que ser responsables, justamente, y está buenísimo. Sí, tal Yo, cual. Pato, Pato, si no te parece, si te parece, perdón, quisiera hablar un poco de unos datos que surgieron, si no me equivoco, esta semana, acá en Argentina, si te Dale, parece. dale. Bueno, básicamente surgieron del INDEC, son una combinación, creo que todos estos datos que voy a decir surgieron del INDEC, pero podría ser de otro organismo estatal. Pero básicamente aparecieron datos que toman el periodo, si no me equivoco, toman como si fuera es una foto a julio, o sea, de hace 2 meses, quiero decir, estos números podrían ser aún más complicados, donde se habla, por ejemplo, digamos, de una pobreza global, o sea, global, perdón, argentina, quiero decir, nacional, O sea, te que pusiste a estaba... analizar, digamos, un poco los impactos de la cuarentena en Argentina. Claro, sí, perdón, exactamente, sí, perdón si sonó medio así como salido de la nada, pero sí, digamos, a mí es como que, tomando un punto que también hablábamos antes, pero el otro programa creo que debe tener un mes de ahora, y cambiaron muchas cosas en el último mes, eh, en este balance de economía versus, si se quiere, salud, me parece, y esta es mi premisa previa, que también es parte de mi opinión, creo que ya se llegó el momento en la curva, ¿no? Como si fuera una combinación de las dos, donde las restricciones a la salud ya están en un, digamos, no soy economista, pero para tratar de graficarlo, están en un nivel tan alto, o sea, se restringe tanto y daña tanto la economía, si se quiere, la economía está tan bajo por las restricciones a la salud, es que no es óptimo y tenés noticias como algunas que me estoy acordando ahora, que es que en San Juan, en Mar del Plata, creo que en Rosario, y deben haber otros lugares, las personas, bueno, acá en Argentina, perdón, acá en Buenos Aires, va a sonar quizá un poco trivial, pero no es trivial esto que voy a decir, los hoteles de alojamiento están tomando medidas así, se está haciendo una especie de cuarentena privada, o sea, una cuarentena donde el privado, típicamente, ¿no? Garantiza, o sea, mejor o peor, pero pone alcohol en gel, barbijos, y básicamente dice, mirá, o sea, vos me hablaste del lobo, que es el virus. Lo que pasa es que vos me hablabas del lobo, pero acá lo tengo al diablo en persona, acá lo tengo al diablo, que es la cuarentena que están tomando, y me está comiendo el negocio, me dice, mirá, firmame acá, así me vendés tu alma y podés seguir teniendo el negocio, no le quiero firmar a él, entonces, voy a poner una alegoría, entonces abro yo, y te lo dicen, tomo, y digamos, sea las represalias que sean, de hecho, te agrego otra cosa, en San Juan, por ejemplo, tema aduanas internas, que ya son aduanas internas, la gente no lo va a querer decir quizá, pero se hizo famoso un video donde los camiones, ¿sí? que van de jurisdicción provincial a jurisdicción provincial, directamente en uno de esos pasos fronterizos dignos, digamos, de la Guerra Fría, ¿no? De Berlín del Este y Berlín del Oeste, se agruparon y dijeron, y empezaron a acelerar y se pasaron no, o sea, se lo pasaron de largo. No estoy, como siempre, no estamos queriendo incentivar ningún tipo digamos, de no acatar a las leyes locales ni nacionales, no. Pero, en fin, a lo que voy es, la economía está siendo gravemente dañada, la economía y la educación también, gravemente dañada por esta cuarentena. Entonces, retomando esos datos que yo daba, bueno, hoy en día tenés una pobreza que, si se la ajusta a septiembre, según ciertos indicadores privados,
está prácticamente en el 50% de la población, 50% de la población, o sea, son Tremendo. niveles que no se llegó, son niveles que no se llegó ni siquiera en el 2001, o quizá lo más parecido fue a principios del 2002. Eh, Otra cosa tristísima, por supuesto, es que de ese 51%, el 62% le hace un poco más de 6 de cada 10 niños de la Argentina es pobre. O sea, ya, digamos, no. Y cuando hablamos de pobre, hablamos de malnutrición, hablamos de deficiencia de salud. Cómo eso, fíjate, eso como escalerita, cómo eso impacta la educación, cómo la educación, que ahora voy a decir, pero la cuarentena también le pega a la educación y mucho, por ciertos intereses, afecta a algo que creo que es el kit de la cuestión acá, que es la perspectiva de nación, de país, Claro. ya no es solo salir, y acá te dejo porque no me quiero muy bueno, pero No, no, está no es perfecto. solo, no, pero no es que está todo concatenado en realidad. No es solo salir, digamos, de la cuarentena. No, no, no. La cuarentena, hay una frase en inglés que dice the last nail in the coffin, o sea, el último clavo en el ataúd. Bueno, en algún punto yo creo que si hace varias décadas, cada uno, si quiere, pondrá el parámetro. Yo puedo hablar de 1930, hay personas que hablarán más adelante o más atrás, no sé, pero digamos, si la Argentina venía tomando un rumbo que, como te digo, se puede relacionar con todo, típicamente restringía libertades individuales, si querés el modelo albertiano, que le permitió a la Argentina alguna vez estar en el mundo desarrollado, no nos olvidemos que este fue el único país en la historia que pasó de un país desarrollado hasta, te diría, top 10 a número 66-70 y bajando probablemente. Bueno, básicamente se está, no sé cómo decirlo, pero se están dinamitando, digamos, pilares que fueron fundamentales de la Argentina y yendo a los números, para no irme tanto a la grandilocuencia, como digo, 50 pobreza, 62 de esa pobreza desde niños. Esto es importante, no me quiero olvidar, desempleo. El desempleo está, importante, desempleo, o sea, de personas formales, o sea, trabajo formal, está en el 13,1%, que eso es un equivalente, tomando la fuerza productiva, de 2,3 millones de personas. Es decir, si tomamos una base de cuánto, Pato, 45, 46 millones de habitantes de la Argentina, no quiero ser una burrada, pero te da, ponele un 22avo, no sé, o sea, un 4%, más o menos, 3,5%, ¿no? No, Claro. más o menos. Y bueno, agregar, por cierto, que como hablé de trabajo registrado, hay que hablar de que todo lo que es el trabajo informal, subempleo, o sea, todo lo que no es, como quien dice, en blanco, ni monotributos, inclusive si se quiere, o hasta ahí, digamos, tiene una afectación que se está estimando básicamente en el 40%. Es decir, no sé, o sea que si sumamos, o sea, si te pones a pensar, si sumamos los dos números nada más, el 13% trabajo formal, más el 40% de más o menos ese trabajo informal, que changas, bueno, ese tipo de cosas, tenés prácticamente no, el 50 y pico, tenés la mitad, si querés, de la fuerza productiva sin empleo. Eh, bueno, nada, qué sé yo que me pareció que estaba bueno hablar de esos números que claramente no son alentadores, pero hay que, Sí, hay que afrontarlo. para mí, sin lugar a dudas, el gran problema de Argentina es que ya venía de una crisis, o sea, venía y estaba en una crisis social y económica. Ya en el 2015 los economistas serios decíamos o sea, incluso antes del gobierno de Macri, Argentina estaba en una gran crisis con una enorme cantidad de pobres, y todos los indicadores económicos eran tristísimos en términos de inflación, infraestructura, Claro. inversión, reservas en el Banco Central, déficit fiscal, gasto público y pues, nada, puedo continuar. Sí, Eh, ya todos los indicadores mostraban una grave crisis económica en el momento, que todavía no había explotado del todo, ¿no? claro. Pero eso no hizo más que, o sea, en algunos aspectos mejorar y en otros empeorar en los últimos años. Y estamos en la crisis actual, que, o sea, en la situación actual de Argentina para mí es muy similar a la del 2015, pero peor. Eh, Claro. Así que, y me parece que en una situación que, o sea, si en el 2015 estábamos muy mal, en el 2019, en el 2020 empezamos aún peor y después vino esta pandemia que desoladora con una cuarentena súper estricta, como vos bien decías, o sea, fue el último clavo en el ataúd.
En mi opinión, ese es el gran problema de Argentina. O sea, un país que ya está en una grave crisis económica, que encima sufre, digamos, los embates de la pandemia y la cuarentena, es muy, muy complicado, lamentablemente. Eh, sí, bueno, o sea, totalmente, yo como digo, no soy economista, por ende, digamos, no sé también la técnica, pero nada, digamos, por lo que yo sé, sin ser economista, digamos, lo que yo veo, si querés, es un poco así. Y yo quería agregar dos cosas que no me quiero olvidar. Una es el tema, ahí me estoy acordando. Una es el tema de carga de datos, que lo habíamos tocado antes. A ver, una noticia bomba, si querés, creo que fue, no me acuerdo, estos últimos 10 días, si se quiere, fue que bueno, como se sistematiza, como los sistemas de cuento de muertes, digamos, y de casos, no estaban supuestamente alineados entre municipalidades y el gobierno provincial. Bueno, básicamente en la provincia de Buenos Aires aparecieron 3.300 muertos más, que es, la verdad, no es un agujero negro, es un agujerazo negro. Digo, para poner una comparación, en Cromañón murieron 200 personas, es más, 3.300 muertos, independientemente, que es otra historia de cómo se rotula, inclusive tomando testimonios familiares de personas fallecidas en esta época, qué se rotula muerto por COVID y qué no, es otro tema. Pero tomando, supongamos que por lo menos 3.000 de esos 3.300 muertos son por COVID. Creo que en las Torres Gemelas murieron un poco menos de 3.000 personas. O sea, para ponernos un poquito en perspectiva. No, y además, perdón, y a eso le sumo que al sumar, al capitalizar tristísimamente, pero sumar esos muertos, la Argentina ya llegó a los 20.000 muertos. Y dicho sea de paso, la Argentina, con esos nuevos números, logró finalmente llegar a algún podio, entre otros tristes podios, sí, que es el de mayor cantidad de muertos si no me equivoco, por millón de habitantes. Así que bueno, que eso nos lleva a otra cosa que es importante, que es la gran pregunta. Bueno, está bien, no hay problemas con los datos. Ahora le comentamos sobre todo a personas quizás que no están viviendo actualmente en Argentina. eh, Se dice que ahora digamos, el gran problema del COVID se está trasladando a lo que es el interior o básicamente al resto del país fuera del famoso AMBA, que es así. Están habiendo más restricciones en Córdoba porque hay más casos, están habiendo más restricciones en Rosario porque hay más casos. Y, ¿cómo se dice? La gran pregunta es, chicos, digamos, ¿llegamos aunque sea al pico o estamos todavía ascendiendo la curva? Porque es verdad, la cuarentena ralentizó esa curva, la ralentizó. Pero, y acá está lo interesante, es, la ralentizaste, pero en realidad no hiciste una especie de, pará, digamos, anda más lento ahora y vení potenciada después, digo, sumándole la dimensión económica. Ese es un punto que quería hacer. Y otro que quería agregar es el de la educación, o sea, a ver, básicamente, ¿cómo decirlo? Bueno, primero hay un montón de padres, tanto acá en el AMBA como fuera del AMBA, que están, y hablo de instituciones privadas y también públicas, particularmente lo que es primaria y si se quiere secundaria, quiero decir, no tanto en las universidades, pero esto no quita que sea un tema en la universidad y en otras instituciones de educación, están, ¿cómo decir? Además de especialistas psicólogos, que también es importante, están manifestando cómo en realidad el no asistir a un colegio o a una institución educativa ya no es solo que daña, que no es menor, la educación. ¿Sí? O sea, y se sabe que se ven los casos de niños que desgraciadamente, sobre todo en clases carenciadas, digamos, una vez que salen del sistema educativo al que es tan difícil entrar, es difícil reentrar. Pero además hay como una afectación muy grande en la psicología y en el desarrollo de las relaciones humanas, ¿no? De esos niños que realmente, no quiero hablar yo no soy psicólogo, pero yo creo que no estaría mal empezar a hablar de una especie de trauma de coronavirus, ¿no? Quiero decir, si querés haciendo un paralelismo con lo que fue esos famosos niños que fueron exiliados cuando habían bombardeos en Londres en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que se llevaron al campo porque los alemanes estaban bombardeando, realmente esto va a dejar la está dejando, ¿no? Y Sí, solo quería agregar esto. es una situación Sí. muy extrema. Disculpa. No, por supuesto, sí, y que a ver,
hay una de las dimensiones donde creo que más se ve el manejo político de la cuarentena, ¿no? Como la cuarentena cada vez es más política y menos razonable en términos sanitarios, porque muchas, digamos, las personas más sanitaristas del gobierno, ese famoso grupo ¿cómo se llama?, de especialistas, ¿no? De lo que está Goyan, por ejemplo, ya cada vez están diciendo más, bueno, quizá hay que ¿cómo te puedo decir?, a convivir con el virus, ¿no? Y después tenés otros grupos, por ejemplo, ciertos gremios educativos que en provincias donde no hay casos realmente haciendo protocolos que no se hacen ni para viajar a Marte, digamos, no, aún así no quieren, ¿cómo se dice?, la vuelta a clases. Y sumo un dato que ya es una de estas tantas noticias que todos los días van cayendo en la Argentina, y es que el gobierno nacional solicitó la apertura de las escuelas y no es casualidad, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sabemos, y no es muy difícil entender por temas políticos, que hay una disputa, como la hubo entre el 2011 y el 2015, entre el gobierno nacional y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pero que pidió habilitar ciertas escuelas digamos, para que voten los residentes bolivianos en Argentina, o sea, las elecciones de Bolivia. Y bueno, en esas escuelas, y básicamente la pregunta era, ok, ¿lo habilitás? Más allá de, no hay, a ver, no es un tema de xenofobia, puede ser Bolivia, podría ser para que la gente vaya a jugar a las canicas, no me interesa, pero digo, habilitás las escuelas para algo que no es netamente la finalidad de una escuela, ¿por qué no la habilitás con todos los protocolos para la educación? Así que bueno, esos eran dos puntos que yo quería marcar, digamos. Claro. Sí, 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 la verdad que la situación es complicada. Lo que yo saco después de todo este tiempo, de este episodio 2 de lo primero que hicimos ahora, es algo que Ginés también menciona en la entrevista que le hicieron, que es el problema que generó la gente o sea, la gente en el sentido de cómo tantos y tantos meses de cuarentena estricta fueron generando un desgaste en el que en general todos nos estamos cuidando menos ahora, que es el peor momento, que al principio, o sea, yo me acuerdo al principio la gente estaba extremadamente paranoica, había una psicosis colectiva tremenda con respecto al coronavirus, cuando había unos poquitos casos y era como que virtualmente imposible que te contagies. Y ahora que es mucho más probable que todos tenemos conocidos, quizás amigos, quizás familiares contagiados, y la gente se está cuidando muchísimo menos. Así que, digamos, desde Sí, el punto de vista así como de organización, parece que quizás hubo alguna falla ahí, pero de todas maneras creo que de a poco vamos a ir saliendo. Como vos lo mencionás, o sea, a mí me preocupa globalmente, o sea, tanto Argentina como el mundo, todo el problema de la pandemia, pero parece que se va a encontrar una solución. La crisis argentina, como economista, lo veo mucho más complejo. ¿Vos qué ibas a decir? Disculpa. yo te estaba escuchando, no, pero, o sea, nada, yo básicamente nada, te estaba escuchando y bueno, estaba mientras empezando a pensar, yo por lo menos que es lo que creo que ocurrirá un poco más adelante, pero no te quería interrumpir, ¿no? Ah, no, claro, claro. Así que nada, veremos a futuro. Me parece que tenemos que seguir analizando la cuestión, seguir viendo los datos. Pero yo soy optimista. Me parece que lo peor está detrás nuestro, lo cual es Eh, bueno. Bueno, sí, no, por supuesto. Bueno, a ver, la verdad que coincido un poco con vos, más que nada mirando hacia afuera, ¿no? Que, a ver, también hay que decirlo, han habido segundas oleadas, en Europa fue muy famoso, ¿no? Mira qué curioso, hubieron segundas oleadas en Europa, pero es muy interesante este dato, ¿no? Si bien se cerró Madrid, que dicho sea de paso, Madrid hace poco, Madrid tiene una situación muy análoga en este tema de gobierno, digamos, de la ciudad contra el gobierno nacional, comparable con la de Argentina. O sea, son de dos signos políticos diferentes y no tienen quizá la mejor relación. Eh, Vos sabés que el país que sacó una especie de premio o algo por el estilo a nivel europeo de mayor respeto y de mayor uso de protocolo en aeropuertos es Italia, ¿sí? De hecho, creo que fue el aeropuerto de Roma Fiumicino. Y digo, abonando tu optimismo, cómo los países que quizá
no supieron gestionar al principio. Sabemos que Italia fue uno de los países más afectados junto con España, digamos, de los primeros, ¿no? Yo creo que fueron los países que más, además de China, obvio, pero los que quizás más nos llegaron acá en Occidente fueron España e Italia, después van a ser Estados Unidos y Brasil. Eh, pero bueno, digo, ¿cómo aprendieron? Y por otro lado, bueno, a ver, yo como, digamos, como te digo, sí creo que la verdad que lo peor ha ocurrido, que no, digo, agregando, ¿no? Tampoco hay que, no sé, dormirse en los laureles ni mucho menos, y me parece que en la medida en que, por ejemplo, avancen estos proyectos de vacunación, o sea, ¿cómo decirle? Sí, planes, ¿no? De encontrar vacunas, bueno, habría que empezar a mirar lo que en inglés sería el aftermath, ¿no? O sea, lo que dejó. Claro, Y, por eso, y una vez más, digamos, yo le agregaría, en Argentina es muy notorio como, una vez más, desde el Estado, si querés, desde el gobierno, no se estiman las variables, por ejemplo, economía y psicología. O inclusive salud, yo lo llamaría salud concomitante, en el sentido de, bueno, ya lo hablamos antes, pero cuántas personas por miedo suspendieron consultas cardiológicas, oncológicas, de otras índoles, viste, la enfermedad sigue, digamos. Pero bueno, así que nada, yo más que nada, dando mi perspectiva a futuro, bueno, a nivel internacional, como te digo, creo que realmente es optimista. Y a nivel nacional, a ver, sí, hacer un distingo, o sea, la economía realmente va a seguir afectada, es así. Y bueno, la verdad que, digamos, en el término quizá que a mí, en el plano que a mí quizá más me interesa, que puede ser el legal barra político, este, bueno, digamos, me parece hubo un fallo muy importante de la Corte Suprema respecto de unos jueces digamos, que tenían pensado desplazar quizá el Poder Ejecutivo y no funcionó, igual no está dada la última discusión. Y yo siento que, bueno, el año que viene, quizás me estoy extendiendo un poco más pensando en el año que viene, pero el año que viene es un año de elecciones, ¿no? Y como ya estamos prácticamente a un año antes, digo, en agosto serían las PASO, ¿no? Que también esa es otra pregunta, ¿se van a hacer las PASO o no? ¿Y bajo qué fundamento? El fundamento sería el COVID-19, por favor, o sea, digo, claro. que no se malinterprete. Bueno, nada, básicamente lo que creo bueno, esto que vos decías, Pato, de que la sociedad está desgastada, todo eso impacta en términos políticos. Y lo cierro con lo siguiente. Uno no tiene que subestimar ni a la población votante de la jurisdicción que sea, y tampoco tiene que creer que tiene a la gente, digamos, la vaca atada. O sea, la Argentina ha demostrado una pendularidad o una volatilidad del voto muy grande, sobre todo, obviamente, en elecciones de medio término, o que casualidad lo que descubrí. Y bueno, y eso yo creo que los candidatos políticos lo están censando, y esperemos que eso lleve bueno, a mejores políticas públicas, básicamente. Esperemos que sí. Ojalá que todo siga cada vez mejor, en vez de todo cada vez peor. No sé vos, Pato, si querías agregar algo más sobre tu perspectiva. Un poco has dicho, pero no sé si querés agregar algo en particular. No, quizás para terminar, un poco esto de ver el vaso medio lleno, o al menos las cosas positivas que aprendimos mundialmente con el tema de la pandemia, la importancia del uso del barbijo. O sea, quizás, ojalá que nos queden algunas lecciones y algunas costumbres, como ya sean el barbijo, o qué hay que hacer cuando uno está enfermo, viste, con respecto a los eventos sociales o el trabajo, el transporte público. Sí, Eh, el dar aviso, digamos. Bueno, exacto, el toser, que nos había quedado un poco de la otra, de la gripe porcina acá en Argentina, el toser en el pie, tal sí, cual. del brazo, o sea, sí, sí, sí. Espero que no impacte, o sea, los argentinos somos de las sociedades más cercanas entre nosotros, nos encanta abrazarnos, estar cerca, juntarnos con gente, así que espero que eso no afecte. Yo no creo que cuando todo vuelva a la normalidad los argentinos vamos a seguir siendo argentinos, pero ojalá que Totalmente. aprendamos del uso de los barbijos, ojalá que las instituciones de todos los países aprendan la importancia de lo que son los testeos, de Sí, tener estoy de entes acuerdo. reguladores que sean eficientes, flexibles, ágiles. Así que ojalá que nos sirva a todos, digamos, individualmente y a los estados también y a las empresas. Ojalá que aprendamos de todo esto.
Sí, yo coincido y bueno, Pato, si te parece, creo que estamos ya en tiempos para ir yendo al cierre. Bueno, lo de siempre, ya saben que, bueno, ahí estamos terminando de armar la página en Instagram, saben que pueden poner, si quieren, ¿no? Les pueden poner like, compartir y suscribirse a nuestro canal. Y bueno, la verdad que creo que fue una continuación meritoria al tema cuarentena. Así que, en lo que a mí respecta, creo que estamos. Buenísimo, Frankie. Entonces nos vemos en el Dale, próximo capítulo, dale, hasta la episodio. próxima edición. Dale, nos Chau, chau, vemos. que estés muy Chao, bien. chao.